Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes para compartir en este momento una nueva lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 6, aquí estudiando en este trimestre el libro o los libros, las epístolas de los Corintios. Y estoy junto a dos personas muy especiales. A mi mano izquierda al pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Muchas gracias, pastor David Salazar. Un placer estar con usted, por supuesto, aquí. Y a mi mano derecha a un amigo, colaborador aquí del ministerio, a Cristian Arbeláez. Cristian, bienvenido al programa. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. A usted también, a ti también. Y esperamos de que ustedes sean bendecidos ricamente por este panel. Pero antes de poder dar inicio a la lección, que es una lección sumamente importante, vamos a tocar acerca de los dones espirituales. Queremos invitar, por supuesto, la presencia de Dios a través de la oración para que Él nos dirija en el repaso, en el estudio, que esperamos sea de gran bendición. Voy a pedir al pastor Luis Fernando Manrique que tenga la lectura bíblica después de que mi hermano Cristian haga una oración para iniciar. Por favor, Cristian. Está bien. Querido Dios, gracias por esta lección, Señor. Gracias por lo que tú has hecho provisión para nuestra vida. Y te quiero pedir que este tema que es tan importante, que son de los dones espirituales, sea en verdad de gran comprensión, de gran motivación para poder estar unidos a ti y que haya un milagro en nosotros de poder conocer lo que tú deseas para nuestra vida, en hacer tu voluntad. Bendice a las personas que nos están viendo y todo esto te lo ruego en el mérito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Corintios, el capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Y dice Dios en su santa palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Gracias, pastor. Este es un tema muy interesante, los dones espirituales. Por supuesto, el apóstol Pablo, vamos a ver en la lección, hace eco de los dones como parte del cuerpo, como un ejemplo, usando el cuerpo humano como un ejemplo. Todos son importantes, necesarios, todos trabajan en función del cuerpo humano para beneficio, para desarrollo, para la vida misma. Y de la misma manera, en la iglesia, notamos de que hay muchos miembros, muchas personas, pero todos pueden trabajar, pueden ser dados un don para poder ayudar al desarrollo, al crecimiento, a la misión del pueblo de Dios. Pero quisiera tal vez para iniciar hacer esta pregunta, porque alguien puede decir, apreciado Cristian, pastor, esta inquietud, bueno, ¿qué es un don espiritual? ¿No? El apóstol Pablo dice procurar los dones espirituales, pero ¿qué es en sí un don espiritual? ¿Podemos tal vez hablar un poquito de este aspecto de qué es un don espiritual para introducir este tema? Claro que sí. Pastor. Un don espiritual es la capacidad que da el Espíritu Santo a cada creyente de poder servir al engrandecimiento del reino de Dios y servir a la iglesia. El asunto es que hay muchos dones, son capacidades diferentes, pero cuando entramos a formar parte del pueblo de Dios, por medio del Espíritu Santo, ahora Dios está dispuesto a dotar a la iglesia, a capacitar a la iglesia con estos dones. Esto es lo que ha hecho que el pueblo de Dios crezca a través de toda la historia. Esto es lo que ha hecho que la iglesia se multiplicó de una manera extraordinaria después del primer siglo, cuando los apóstoles estuvieron predicando. Y la razón es que ahora Dios dota, capacita a su iglesia con estos dones, con esas capacidades extraordinarias. Solo provienen del Espíritu Santo y vale la pena decir que un don es diferente a un talento, porque el don lo da el Espíritu Santo. Los talentos, bueno, quizá lo vamos a tocar en el transcurso de la lección, se desarrollan en forma diferente. Muy bien, pastor, gracias. Cristian, Sí, ¿qué tienes que decir al respecto? Yo quiero opinar, a veces confundimos como una cualidad o algo que a mí me gusta y que utilizamos para participar en la iglesia, pero no necesariamente tiene que ser así. Es prácticamente un llamado de Dios para servir a la iglesia. Y eso se tiene que notar como un evento íntimo con Dios, un evento milagroso en el que recibimos un llamado y a pesar de que sentimos que no somos capaces, Dios nos ayuda para lograr ese objetivo. Entonces, el don espiritual sí o sí tiene que provenir del Espíritu Santo. Correcto, es un don, entonces es un regalo, un obsequio que el Señor da, el Espíritu Santo otorga a sus siervos, a sus hijos, y es el Espíritu el que da y determina
qué o cuál o cuántos da a la persona. Eso es importante, vamos a leer un poco más al respecto. Ahora, ya que mencionaron algo sobre este tema, quisiera preguntarles, ¿hay alguna diferencia? Tú dijiste, hay personas que tienen una idea de que, por ejemplo, si a mí me gusta, qué sé yo, cantar. Yo era no sé, de paso no canto, pero vamos de que el que canta, ¿no? Y cantaba en el mundo música secular, dice, ahora quiero usar ese talento a las manos de Dios. ¿Es en sí eso el don espiritual o es un talento? Podemos tal vez, porque puede haber esta confusión o esta idea de que lo que tienes del talento, habilidad innata, es un don del Espíritu Santo. Pero tú mencionaste, y también el pastor menciona, de que el don es dado por el Espíritu Santo. Entonces, el ¿Cuál sería talento, la diferencia? ¿qué es la diferencia entre talentos que recibimos quizás por herencia a un don espiritual? Pastor. Mira, hace poco terminó el Mundial de Fútbol. Y algunos de esos futbolistas, cuando usted mira sus historias, nota que ellos desde muy pequeñitos eran habilidosos ya con el balón. Y podríamos casi que decir que algunos nacieron para eso, por la habilidad que tenían. Y finalmente, pues triunfaron en eso, ¿no? Como lo vimos a muchos de esos personajes y esos grandes futbolistas que lo hicieron. Es un talento que se desarrolla, que viene con ellos desde la niñez. Viene, por ejemplo, el talento del canto. Yo tengo una manera de pensar con respecto a quienes cantan. Yo creo que el cantante nace. Claro, algunos cantantes se hacen, pero es que hay voces que vienen desde el nacimiento. Y usted escucha desde que comienzan a hablar que ya cantan. Y tienen 4 o 5 años y sus voces son maravillosas. Y con trabajo esas voces se pulen y llegan a ser cantantes extraordinarios. Pero ya nacen con ese talento. Ahora, que pueden desarrollarlo y que también se puede poner al servicio de Dios, por supuesto. Sin embargo, los talentos se desarrollan de una manera diferente. Las personas lo van desarrollando, lo van puliendo con disciplina, con trabajo y llegan incluso a vivir de su talento. Mientras que el tema de los dones espirituales es un poco diferente. Yo he preparado aquí una tablita cortita donde hago esa comparación. Y entonces, mira, el talento puede obtenerse en forma natural. Eso puede heredarse también. Podríamos decir que hasta podría heredarse algunas habilidades, sí. Mientras que el don espiritual es otorgado por el Espíritu Santo después de que las personas aceptan a Cristo como su Señor. Toda persona puede poseer, o toda persona tiene talentos. Toda persona. No hay ni un ser humano que no tenga talentos. Está bien, toda persona. Pero en cambio el don espiritual no lo tiene toda persona. El don espiritual es dado únicamente a los creyentes. Aquellos que aceptan a Dios, y entonces el Espíritu Santo ahora les da esos dones. Ahora, el talento puede utilizarse para cualquier propósito, incluso aún para cosas malas. Claro. Hay ladrones talentosos. Sí. ¿Me comprende? Hay personas que tienen, si pueden decir, el talento, la habilidad de decir mentiras y persuadir con engaños. Bueno, Satanás es uno de ellos. Claro. Si tenemos que pensar en alguien talentoso, Satanás. Pero si tenemos que hablar de dones espirituales, Satanás no tiene ninguno. ¿Correcto? Para que quede más clara la diferencia. Pero en cambio, el don espiritual tiene un propósito espiritual específico. El talento beneficia generalmente a la persona que lo posee. Y por eso muchas personas con su talento llegan a hacer dinero y llegan a ser estrellas en diferentes áreas de la vida. Pero el don espiritual no es para beneficiar a una persona ni a un individuo. El don espiritual es para hacer crecer la iglesia, para fortalecer la iglesia. Y finalmente el talento, como ya lo dije, puede desarrollarse mediante entrenamiento. Pero el don espiritual solo se puede ejercer bajo la dirección del Espíritu Santo. No sé si con eso ya quedó claro la respuesta. Ya hemos visto la diferencia. Correcto, y es importante porque así vemos que Dios desea que nosotros, sus hijos, podamos trabajar en usar los talentos que tenemos quizás innatos o los que hemos adquirido por medio de herencia o por cultivar, lo que sea, pero a la par de estos talentos que tenemos, puede ser de canto, puede ser de hablar en público, de ser quizás bueno con la ciencia, con la inteligencia, con las letras, etc. Pero aparte de esto, Dios quiere que los dones que Él otorga para el beneficio y desarrollo de su iglesia, ambos pueden ser usados. Así que
talentos diferentes de los dones, ambos importantes, Y ambos se pueden usar en la obra de Dios. por supuesto, y ambos se pueden usar en la obra de Dios. Sí. Y es algo que tenemos que hacer, ¿sí, Cristian? Sí, a veces, cuando digamos estamos hablando del don del canto, muchas personas pueden cometer el error de que cantan muy bonito, le dan dando oportunidad a la persona de cantar en ciertos eventos de la iglesia y caen en el sutil error de ensalzarse porque creen que por su esfuerzo, por su dedicación han logrado llegar a esa posición que la iglesia les ha confiado. Entonces caen en el sutil error de glorificarse a uno mismo. Suficiencia propia. Suficiencia propia la palabra. Sí. Es tan sutil, pero el don que Dios nos da, si es a través del canto, siempre es con servicio y para edificar la iglesia. Si vemos que el cantante no tiene ese espíritu de servir, si hay alguien que es superior a él y no como que chocan en sus intereses, pues ahí ya hay un primer síntoma. Síntoma de que seguramente ya Dios o el Espíritu Santo no está pudiendo intervenir para que ese canto sea un don del Espíritu Santo. Buen Interesante, punto. gracias, Buen punto. buen punto. Muy bien, vamos a avanzar entonces ahora con la siguiente parte de la lección. Vamos a entrar justamente en la diversidad de dones dadas por el Señor. Y vamos a hacer esto leyendo en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a comenzar desde el versículo 4 en adelante. Vamos a enfocarnos primeramente en el versículo 4 para dar inicio a esta experiencia de lo que significa la diversidad de dones. Voy a pedir quizás a uno de ustedes que pueda leer este pasaje de 1 Corintios 12, versículo 4. Veamos qué nos dice allí la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Muy bien, aquí entonces Pablo declara y pone este fundamento claro. Hay diversidad de dones, diferentes dones. Y aquí también presenta algo interesante. Al tener diversidad de dones y varios diferentes tipos de dones, todos son dados por el mismo Espíritu. Todos tienen el mismo origen. Y todos tienen, por ende, el mismo valor. No hay un don que es mayor que otro, porque si es el mismo Espíritu el que da, a todos los que otorga esos dones son de valor, es decir, el mismo valor tiene todos. Y aquí podemos entonces a tratar de empezar un poco a ver de los dones, de la cantidad de dones. ¿Qué nos dice, tal vez, Pastor Manrique, qué le dice a usted este pasaje sobre la diversidad de dones dadas por el mismo Espíritu? Bueno, primero, el hecho de que el mismo Espíritu lo dé es el concepto interesante de unidad que Dios quiere que esos dones tengan al servicio de la iglesia. Los dones tienen un propósito y es buscar la unidad. La unidad de la iglesia. El gran problema es cuando a veces creemos tener dones, cuando tenemos talentos, mucha gente confunde talentos con dones, y algunos que tienen talentos creen que eso es un don, y en lugar de usarlo para el crecimiento de la iglesia, terminan teniendo problemas y divisiones en la iglesia. Entonces, el hecho que los dé el mismo Espíritu es porque tiene un propósito, que todos los dones espirituales que reciba la iglesia tienen que, o el Espíritu Santo, por medio del amor, que lo vamos a ver más adelante, debe usarlos al servicio de la iglesia y para alcanzar a otros para Cristo. Es así de sencillo, pastor. Perfecto. Entonces ahora veamos brevemente, Cristian, qué nos dice la palabra en cuanto a cuáles son estos dones que el apóstol Pablo está haciendo eco a la diversidad. Porque quizás en esa lista existe algún don específico que tal vez tengas o no tengamos. Tal vez estoy pensando que tengo algo allí que Dios quiere que desarrolle. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 10, si puedes leer. Vamos a leer estos pasajes de estos versículos para ver cuáles son esta diversidad de los dones. 1 Corintios 12, vuelvo a leer el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu.
y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Muy bien. Gracias, querido Cristian. Vemos aquí entonces que en esta lista de diversidad de dones que el apóstol está describiendo, allí vemos interesantes. Primero comienza indicando y hace énfasis en este sentido de que hay diferentes ministerios. O sea, los dones son dados para servicio únicamente, no son dados para mí mismo, para yo quedarme con él y decir, claro. Esto me enriquece solo a mí. No, es dado para servicio. Punto importante. Punto número 2, que aunque hay diversidad de operaciones, quien está detrás es el Señor y lo hace para todos. Es decir, Él nos lleva y debe enfocarnos a la unidad. Los dones son dados para crecer en una sola dirección, en una sola línea, en un solo propósito. No para ser como notas discordantes, uno por aquí, otro por allá, como una locura, ¿no? Hay que entender que está hablando de una armonía. Por eso hace énfasis a este pasaje en el versículo 5 y 6 de que detrás de los dones, detrás de los ministerios, está el Señor, llevando en una dirección. Ahora, fundamentalmente, vamos a los versículos 7 adelante, vemos que habla allí de los dones y empieza a dar un poco más la lista, por decirlo así, ¿no? Comienza, por ejemplo, manifestación del Espíritu para provecho. Número 2, versículo 8, es palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Otro, la fe. Otro, sanidad. Versículo 10, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diferentes géneros de lenguas y luego interpretación de lenguas. Entonces vemos que hay una lista allí. ¿Y qué nos puede decir, qué nos pueden ustedes compartir sobre estos dones? ¿Qué les llamó la atención sobre esta lista de dones, de diversidad de dones que el apóstol Pablo presenta en este pasaje? Pastor Manrique. Bueno, yo quisiera hacer énfasis quizás en uno que es la base de todos los dones, que aparece en el versículo 9, y es a otro fe. Eso es lo que la lección del domingo destaca. La fe es la base de todos los dones, porque quien no tiene fe, pues no puede recibir un don. Tú necesitas tener fe en Dios, saber que Dios puede dar dones y esos dones pueden usarlo para el beneficio de la iglesia. Con respecto a los demás, se desprenden a partir de la fe y bueno, vuelvo y digo, ahora vamos a tocar un poco más el tema del amor. De la fe y del amor se desprenden todos los demás dones. Pero el punto es este, Dios puede tomar a personas. Yo he conocido a personas en todas esas áreas, por lo menos. Cuando hablamos aquí del presidente de Sun TV, que es el pastor Esteban Bor, Dios le ha dado a él el espíritu de la palabra de sabiduría para estudiar la Biblia. Pero yo escucho a otras personas que son excelentes consejeros, también tienen el espíritu de sabiduría. Personas que disciernen espiritualmente cada estudio de la Biblia, tienen ese espíritu de sabiduría. Así que es posible, algunos maestros de escuela sabática que nos están escuchando de diferentes lugares, es posible que Dios les ha dado ese don. Pero aquí podríamos seguir hablando, porque no es este el único listado que hay. En la Biblia aparecen más listados de dones, pero en este listado muestra que Dios usa a las personas para que a través de estas personas, por medio del Espíritu Santo, pueda estos dones ayudar a crecer la iglesia. Yo conozco a personas que tienen don de sanidad, personas dentro de la iglesia adventista, oran por las personas, ponen sus manos, los ungen con aceite y son sanados. Yo no tengo ese don, a mí algunos, cuando oro por algunos se sanan y otros no se sanan, pero conozco a personas que Dios les ha dado ese don maravilloso. El don de hacer milagros, personas que oran con fe, y lo que ellos piden se hace. Es una cosa increíble. Por eso la fe es la base, ¿verdad? Discernimiento de espíritus. Hay personas que sienten cómo los demás están rodeados por demonios, por espíritus, y pueden actuar en algún momento para ayudar a este tipo de personas. El tema de los idiomas. Algunos tienen una habilidad increíble para hablar idiomas y lo usan. Yo no tengo esa habilidad. Y los que están aquí, como dice, con dificultad medio nos hacemos entender en el inglés, pero otros tienen una habilidad de ser políglotas, ¿verdad? Otros quizás como talento, pero algunos entran a la iglesia y Dios les desarrolla esa habilidad con un propósito especial. Entonces hay que respetar a esas personas y orar por ellas para que Dios siga usándolos para el trabajo que hacen. La lección de escuela sabática es traducida a cientos de idiomas en el mundo. Así que ahí tenemos personas con esos dones de lenguas haciendo ese trabajo extraordinario para que la obra de Dios corra por doquier. Y así podríamos seguir hablando, ¿verdad? Pero el punto es que
Lleguemos al versículo 11, pastor. Vamos al versículo 11, porque claro, entendemos que hay diferentes dones espirituales y son todos dados para el servicio, para el ministerio, para edificar, crecer al pueblo de Cristo. Pero el versículo 11 y el versículo 12 hace hincapié a algo importante. Podemos leer allí, tal vez, Cristian, si tú nos puedes leer 11 y 12. Sí. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Perfecto, aquí tenemos dos puntos importantes. El versículo 11 hace hincapié en la habilidad del Espíritu de Dios de repartir, de distribuir, por decirlo así, los dones Como Él quiere. como Él, que tiene voluntad propia, decide y ve es mejor para cada persona. Y aquí hay algo importante. Asumamos de que el Señor le otorga a Cristian 2 dones espirituales. Ya, no solamente le da 1, le da 2. Pero a mí solo me da 1. Personas pueden pensar de que Cristian es más importante por tener 2. Pero en realidad lo que tenemos que entender es de que el Señor da conforme a nuestra capacidad y es lo mismo, es decir, el valor es igual ante el Señor, el que tiene 1 como el que tiene 2 o tiene más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el que recibe use ese don en la habilidad, en la capacidad que Dios ha dado a esa persona para que sea de beneficio para otro. Entonces, en vez de yo, por ejemplo, en vez de yo sentirme incómodo o sentirme envidioso de aquel que tiene un don o 2 dones, quizás hasta o más públicos que el que tenga yo, por ejemplo, el don de educar o de enseñar o el don de discernimiento de las palabras de Dios, y yo solo tengo el don, por digámoslo así, de discernir, ¿no? Aunque sean dones diferentes y tengas más habilidad pública, el don es el mismo, o sea, quien da es el Espíritu Santo y el valor lo da el Espíritu Santo. Entonces, en vez de pensar y buscar compararme uno con otro, debo aceptar lo que Dios me ha dado y con espíritu de humildad, que tú mencionaste al principio, tomar es el reto y ese llamado del Señor a poner ese don a su servicio, porque Él es el que divide, el que distribuye, el que otorga a uno como otro. Quizás sería importante recordar lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro, cuando le preguntó Pedro a Jesús, bueno, ¿y qué de aquel de Juan? ¿No queda aquel? Y Jesús le dijo a él, oye, no te involucres con él, no te preocupes de él. ¿Sabes? Si es que quiero que se quede hasta que yo venga, que de él. Es decir, enfócate en lo que el Señor te ha dado a ti, en vez de compararte con otros. Pastor, tenía usted un... Sin embargo, sí hay personas que pueden recibir más dones y todas las personas pueden recibir más de 1, 2, 3. Eso dependerá de cómo los administren y de su relación con Dios. La Biblia presenta algunas ideas y yo puedo comenzar hablando de la parábola de los talentos, ¿cierto? El Claro. que tenía 5 talentos que se los dio su amo, trabajó, los administró bien y consiguió 5 talentos más. El que tenía 2 también, pero el que tiene 1 y lo entierra, pues finalmente no va a tener nunca. Quiero decir que Dios a todos nos da dones, pero es que hay algunos que los ponen al servicio y otros no. Pero también hay algunos que ni siquiera han identificado su don. De paso, nosotros cuando hacemos reuniones con las iglesias para hablar acerca de los dones espirituales, hacemos un trabajo para que los hermanos puedan identificar el don espiritual. Y yo quiero simplemente darles algunas ideas que pueden ayudarles de cómo una persona puede descubrir su don espiritual. Lo primero que tiene que hacer una persona es orar. Pastor, eso es un punto importantísimo, descubrir dones espirituales. Porque la única manera de nosotros no enterrar el don y ser despojados de aquel don y poder eventualmente multiplicarlo es si es que yo cumplo y identifico ese don. Así que, pastor, perdón, adelante. Entonces, primero punto, orar. Orar. Voy a poner un ejemplo. El don de sabiduría. ¿Qué dice Santiago 1.5? Pídale a Dios. Pida a Dios sabiduría que la dará abundantemente y sin reproche. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que los dones están ahí y lo que hay que hacer es que pedirlos. Dios nos invita a que pidamos por los dones. Entonces, la pregunta es, si tú sientes que no tienes dones, ¿estás pidiendo? Bueno, número 2, involúcrate en el servicio de la iglesia, porque es que hay algunos que quieren dones,
pero Dios no les da más porque no los usan al servicio. Entonces, tú desde el primer momento que eres miembro de iglesia te involucra en el servicio, sientes que Dios te está dando un don o lo tienes ya, lo identificaste, hay que ponerlo para que pueda servir a la iglesia. Ok, Dios te está dando sabiduría, ¿en qué áreas? Te dando sabiduría en consejería con los niños, te dando sabiduría para estudiar la palabra. Entonces, con los niños, ve a los clubes, para estudiar la palabra, que seas maestro de escuela sabática, colabora en las clases de escuela sabática. Así que el problema es que las personas, número uno, no lo piden, número dos, no lo ponen al servicio de la iglesia. Aquí está la solución. Número tres, permite que la iglesia confirme ese don. Hay personas que dicen, y es que ¿por qué a mí no me han ordenado de diácono? ¿O por qué no me han ordenado de diaconisa? Pues muy sencillo, porque la iglesia no ha visto en usted que tiene esos dones. La iglesia confirma el don. Cuando la iglesia, yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia siendo un jovencito, algunos me decían, ¿y usted qué hace estudiando en la Universidad Nacional Ingeniería Mecánica? ¿Por qué no se va a estudiar teología? ¿Qué hace usted para ir a...? Porque le decía, es que mi sueño es diseñar carros y yo quiero, ese es mi sueño. Me decían, pero es que a usted le gustan las cosas de Dios, aquí está todos los cultos en la iglesia, a usted le gusta predicar, ¿por qué? Pues finalmente la iglesia confirmó eso y me fui a estudiar teología. Llegó el momento en que tenía que ser anciano de iglesia. La iglesia confirmó que yo cumplía lo que dice Primera de Timoteo. ¿Me entienden? O sea, ese aspecto es fundamental. Si tenemos un don y lo usamos al servicio, la iglesia se va a dar cuenta y lo va a confirmar y nos van a usar en esa línea. Número 4, evalúe si su ministerio produce frutos espirituales. Escuchen, todo don espiritual tiene que producir frutos espirituales. Y esos frutos espirituales están en que la gente se consolida en la fe, en que usted gana almas para Cristo, en que usted ayuda a los necesitados. ¿Cuáles son los frutos de ese don? Y finalmente, recuerde que el Espíritu Santo puede dar, Él es el que da dones como Él quiere, a quien quiere, de la manera que quiere. Pero si Dios te está poniendo en tu corazón el hacer algo en la iglesia, el servir, el ayudar, créeme que Dios te va a dar más que un don. Amén. Pastor, muy importante punto, 5 puntos importantes que debemos recordar. Oración, involucrarte activamente en la iglesia, en el servicio cristiano, en el servicio. Número 3, que la iglesia confirme ese don que tienes. Número 4, evaluar, ¿no es cierto?, si ese ministerio produce un fruto espiritual, si ese don produce algo para el Señor. Número 5, recordar siempre que Dios es el que distribuye los dones a cada uno. Cristian. Sí, en la lección de maestros hay una anécdota muy interesante. La importancia de, digamos, hay talentos que se destacan, pero hay otros que Dios los ha dado, pero están como que pasan desapercibidos para la gente. Entonces, digamos, la lección destacaba una anécdota de un concierto, donde el maestro organizó un gran concierto en el público. Y llegó un momento en que le tocó dirigir la trompeta y la trompeta sonó espectacular. Es un instrumento que suena fuerte, que si se toca correctamente te llena. Pero llegó un momento en que le tocaba el violín y el violín tenía que tocar suavemente. Imagínense que el violín dijera, no, yo no voy a tocar porque es que no soy como la trompeta. La trompeta se destaca y yo, si no toco, nadie se dará cuenta. Pues, ¿qué pasa? La música siempre tiene sus climas de puntos altos, pero también tiene que tener un punto bajo o de calma para que haya una armonía. Si fuera todo trompeta, el concierto sería un desastre porque la trompeta suena duro y yo diría, no, ya me cansé la trompeta. Por lo tanto, es importante entender que aunque el violín tenía algo muy pequeño, era muy importante para el concierto. Esa era la anécdota que estaba en la lección de maestro. Y así es con nosotros. Si Dios nos da un don que es muy pequeñito, pero lo dio Dios, eso es porque Dios vio que era muy importante para nuestra vida y para la contribución de la iglesia. Amén. Por supuesto, esto es importante recalcar de que los dones los da el Señor y todos son importantes, todos tienen el mismo valor porque es el mismo Espíritu que da. Tal vez entre los hombres podemos pensar que uno es mejor que otro o superior a otro, pero en realidad no lo es. Y por ende, tenemos que continuar avanzando al día lunes para entender cómo en esta diversidad de dones, diversidad de dones que el Espíritu otorga a la iglesia, hay en realidad un propósito, que es llevarnos a una unidad.
Veamos brevemente el pasaje que se encuentra en 1 Corintios 12, versículos 13 y 14. Es importante ver estos dos versículos que hace aquí la palabra de Dios hincapié en la idea de cómo los dones son usados para la unidad. Tal vez, Cristian, si nos puedes leer. Sí, yo lo puedo leer. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, vemos aquí cómo el Señor, ¿no es cierto?, presenta en este pasaje, el apóstol Pablo nos da la vislumbre de cómo los dones, y luego la lista continúa porque empieza a hablar del cuerpo y usar de la oreja y del ojo y de todo el pie, etcétera, mostrando cómo la diversidad de dones dados a la iglesia y los miembros de iglesia, aunque son muchos diferentes, con cada uno de ellos usando su don en la forma que Dios le ha dado para servir, para ministrar, fortalece, produce un crecimiento, produce vida en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos hablar o decir sobre este aspecto de la unidad en la diversidad? ¿Qué les dice a ustedes este aspecto? Porque se habla mucho de la unidad, buscamos la unidad, pero ¿qué es lo que lleva a esa unidad o qué es lo que impide que haya esa unidad? Pastor. La unidad es lo que todos desean y lo que es más difícil de alcanzar. Todos quieren unidad sin importar si son cristianos o no cristianos. En todo el mundo se busca la unidad, pero tenemos ahora, por lo menos en países polarizados. Estados Unidos está totalmente polarizado, totalmente polarizado. Nunca el presidente había tenido tan baja aceptación como en estos momentos, ¿no? Yo soy colombiano, un país totalmente polarizado en este momento. Y así está pasando en otros lugares. Pero los líderes, ¿qué quieren? La unidad. Ahora hablemos de la iglesia. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos diferentes al mundo. Y el mundo, aunque esté polarizado, Dios quiere que su iglesia se vea unida. Fue la oración de Jesús por sus discípulos. Y eso está registrado en Juan capítulo 17, toda esa oración. Y en el versículo 21 dice que sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. O sea, la unidad es lo que todos debemos buscar. Y los dones espirituales contribuyen poderosísimamente a lograr esa unidad. Ya Cristian lo dijo hace algunos momentos atrás con la ilustración de la orquesta, ¿verdad? Instrumentos diferentes, tocando cada uno melodías diferentes, pero cuando se unen, suena una melodía compleja, preciosa, linda. Así es como debe ser la iglesia. Cada hermano con un don diferente que Dios le ha dado, pero todos usando el don para trabajar unidos y producir esa melodía celestial de poder preparar a este mundo para la pronta venida de Cristo. Entonces, si unimos nuestros dones, la cosa está perfecta. Por eso no hay espacio a la crítica en la iglesia. La crítica debe desaparecer de la iglesia. Yo no puedo, yo ya lo he dicho aquí varias veces en estos programas, la crítica es un pecado. Y nadie puede estar criticando ni juzgando a otro, porque necesitamos es que cada uno desarrolle sus dones y sentirnos felices de que cada uno tiene dones diferentes al otro. Imagínate todos siendo predicadores, entonces ¿quién canta? Imagínate todos siendo cantantes, entonces ¿quién predica? Imagínate todos siendo maestros de escuela sabática, y entonces ¿quién predica y quién canta? Imagínense que todos nos guste trabajar con niños, y entonces ¿quién trabaja con los adultos? No. Por eso necesitamos que haya una diversidad, para que cada uno, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su corazón, pueda desarrollarlo y podamos disfrutar de esto. Pero a mí me gusta cómo lo presenta la palabra del Señor, y haciendo referencia a que el mejor ejemplo de unidad es la Trinidad. Y quería destacar ese aspecto ahora. El Padre es uno, diferente al Hijo. El Hijo es uno, diferente al Espíritu Santo. Pero todos están trabajando unidos, los tres, para la salvación de la humanidad. Si de algo debemos aprender es de ese concepto extraordinario de unidad, que es la deidad o la Trinidad. De ahí deben aprender los hogares, debemos aprender los hogares. Las parejas. Las parejas, porque los esposos tienen que estar unidos, no pueden estar discutiendo. Imagínense Jesús discutiendo con el Padre o el Espíritu Santo discutiendo con Jesús. No. Ahí no hay discusiones. En la iglesia hay que parar las discusiones y es cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión y trabajar unidos para el cumplimiento de la misión. Es allá donde debemos apuntar. Y la Trinidad es
nuestro modelo a seguir. Entonces, ¿podemos ser unidos en medio de la diversidad? La respuesta es sí. Gracias, pastor. Cristian, una pregunta. ¿Qué para ti es la palabra diversidad? En líneas, no sé, tal vez aplicables para nuestro tiempo. ¿Cómo aplicaríamos este concepto de diversidad? Porque, ¿qué significa esto? Hay personas que dicen que hay que todos tener una uniformidad. ¿Es eso lo que significa? O sea, no se puede ser diferente uno a otro, tenemos que ser todos iguales. Pero ¿por qué es importante entender qué es la diversidad y por qué es buena la diversidad? Sí. La diversidad, lo que no es seguir todos un mismo objetivo. Eso es lo que no es. Digamos, todos quieren ser diáconos. Sí, como lo decía el pastor Manrique, todos quieren ser maestro de niños o maestro de escuela sabática. La diversidad es lo que Dios da a cada uno para cubrir las necesidades en el pueblo, en el mundo. ¿Sí? Y aunque hay unos cargos más importantes que otros, sencillamente no dejan de ser menos importantes los que parecieran que no tienen mucha influencia. Un ejemplo, digamos, en la iglesia están los que participan de la plataforma, ¿sí? Y pues hay muchas personas que han estudiado para poder predicar bien de la palabra. Pero imagínese una persona que apenas está conociendo la iglesia, que apenas está conociendo a Dios, pero Dios le ha hecho un llamado, Dios ha convertido su vida pasada a una vida nueva y que sencillamente, digamos, se dedique, un ejemplo, a decorar, ¿sí? A decorar la iglesia. Entonces, un ejemplo, todos predican, todos alaban, sí, pero la iglesia se ve sencilla, se ve simple. Claro. Pero si en medio de esa diversidad hay personas que colaboran para adecuar la iglesia, sencillamente esa participación de la plataforma se acompaña con la hermosura de la iglesia para alabar a Dios. Eso es un ejemplo de diversidad. Personas que trabajan en unidad para Cristo, Sí. para poder hacer el plan que siempre es el objetivo, el plan de salvación, el plan de redención y el plan de salvar almas. Amén. De hecho, tal vez quisiera usar una ilustración para tratar de que comprendamos esto, porque es un punto importante, esto de la diversidad. Mira, les doy una pregunta a ustedes. Voy a dar una lista sencilla de elementos. ¿Qué es más importante? ¿Qué valor darías tú? ¿A un elemento químico? ¿A un elemento físico, como digámoslo, el plástico? ¿O a un elemento mineral que se convierte con roca como el vidrio? ¿Cuál de los elementos que menciono sería más importante? Cada uno tiene su uso. Muy bien, punto. Por ejemplo, alguien diría, el plástico es lo menos importante. Mira, aquí delante nosotros tenemos una botella que tiene un elemento químico, bueno, el agua, que es químico, dos elementos químicos. Tenemos un elemento de plástico, pequeñito, y un elemento de vidrio. Podríamos decir que de estos tres elementos que están aquí, que componen aquí este artículo, alguien diría, lo más importante es el agua, ¿no es cierto? Es lo que da vida. Sin embargo, esa agua, si no está dentro de este envase y no está aquí para mí, para dar, si está el agua, ¿qué sería? Se evaporaría, se regaría y no serviría de nada. El plástico por sí solo no me serviría mucho. El vidrio, pues sin el líquido, no me serviría tampoco de mucho. Es decir, los tres, al tener la composición de los tres elementos, tenemos un envase. Cumple la función. Cumple la función, lleva agua, tomamos agua, podemos aprovechar el elemento. De alguna forma, la diversidad es así, diferentes unos de otros. Pero no podemos pensar que uno es más importante que el otro, porque todos, al cumplir el crecimiento, como mencionabas, el crecimiento, el ministerio para el cual Dios nos ha dado, cumplen un propósito excelente que nos llevará a tener un propósito y hacer y obrar en la misión que Cristo quiere que tengamos. La preocupación de Pablo al escribir la carta primera a los Corintios y tocar en estos versículos es porque había mucha desorganización en la iglesia y había algunos que despreciaban o subvaloraban los dones que otros tenían.
Y entonces por eso el apóstol Pablo tiene que decirle, miren, todos los dones son importantes. El apóstol Pablo tiene que decir, todos los dones provienen de Dios. El apóstol Pablo tiene que decir, miren, tienen que contemplar a Dios como Él trabaja en unidad y así nosotros tenemos que trabajar. El apóstol Pablo tiene que decir, aquí nadie se sienta más que otro, trabajemos unidos. O sea, el apóstol Pablo viene a atender un problema que pasaba en la iglesia de Corinto. Es posible que hayan algunas personas que nos estén escuchando que en su iglesia esté pasando lo mismo. Se estén menospreciando los dones de otros. Y quiero decirles que no debe haber lugar en ninguna iglesia para eso. Déjame ilustrarlo con la famosa fábula de los ojos y la nariz. Y un día los ojos se pusieron a conversar y comenzaron a decir, oye, ¿no te has dado cuenta que la nariz siempre quiere estar adelante de nosotros? Claro. Ella quiere ser la más importante de la cara, siempre buscando a relucir. Y es la que más suena, la que más bulla hace. Así que, ¿qué te parece si aquí nos ponemos de acuerdo y hacemos que la nariz sufra? Pues se pusieron de acuerdo los ojos y cuando iba el individuo caminando por la calle, se cerraron y la nariz se estrelló contra un poste. Y ahora, cuando los ojos se abrieron, por el dolor fueron los primeros que lloraron. ¿Qué quiero decir con esta fábula? Que nosotros no podemos pretender que cuando alguien ocupa responsabilidades o por los dones que tiene, está en una función especial dentro de la iglesia, podemos menospreciar lo que hace o decir que es más que el otro, porque finalmente cuando hacemos eso, toda la iglesia sufre. Cuando criticamos y juzgamos, toda la iglesia sufre. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo tiene que atender este problema, porque tenemos una iglesia en conflicto donde se está menospreciando a las personas. Y ahora él atiende el problema llevándonos a la unidad en medio de la diversidad. Y eso somos la iglesia adventista en el mundo. Pastor, gracias por esto. Y esto nos lleva en realidad derecho, este pensamiento, al día martes, porque ¿cómo podemos nosotros evitar que los dones se conviertan en piedra de tropiezo? Porque aunque el Espíritu Santo da los dones, si yo empiezo a pensar que mi don es superior al que tiene Cristian, superior al pastor Manrique, si yo empiezo a usar los dones y los usado para el servicio de Dios, pero dejo que los dones dejen de ser un medio de servicio, sino un fin para mi propio orgullo y mi propia, enriquecimiento, exaltación propia, estaría entonces cayendo en el pecado de los corintios y eso es un grave peligro. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo presenta como la solución o lo que llevará a que en realidad los dones puedan servir en el propósito para el cual son dados? Aquí vamos entonces al capítulo 13 del capítulo de 1 de Corintios y notamos allí algo sumamente importante. Hace énfasis entre el capítulo que muchos conocemos como el capítulo de lo que el amor es. Y bueno, por el tiempo no podemos entrar en tanto detalle, pero quiero que brevemente me digan ustedes, ¿por qué el capítulo 13, del 1 al 7, hace énfasis en lo que el amor es y lo que no es? ¿Por qué creen ustedes que el apóstol hace énfasis en este capítulo sobre qué es el amor y qué no es el amor? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el amor es el cohesionador de todos los dones espirituales. El amor es el motor para que los dones espirituales funcionen. Cada uno tiene dones diferentes, pero ¿cómo lo cohesionamos para que funcione? El amor. El amor es la razón por la que Cristo vino a esta tierra. La mayor manifestación de amor es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para la salvación de otros. El amor es lo que ahora permite que nosotros sintamos esa pasión por salvar al perdido. El amor es lo que hace que nosotros podamos orientar a aquel que está comenzando a nacer en la fe. En otras palabras, el amor no es un don. Vale la pena aclarar eso. La fe sí está presentada como don, pero no el amor. Porque es que el amor es el medio a través del cual todos los dones alcanzan un propósito. Déjame ilustrarlo. Cuando el corazón late, el corazón bombea sangre a todos los órganos del cuerpo. Los dedos,
Los pies, las orejas, Todos los todo. órganos. En otras palabras, todos los órganos funcionan gracias al corazón. Tú puedes perder una pierna, pero si el corazón está, las demás partes funcionan. Puedes perder las dos piernas, pero si el corazón está, las demás partes funcionan. Como Sansón, puedes perder los ojos, pero si el corazón está, el cuerpo sigue con vida. ¿Me están entendiendo, verdad? Pero ahora, en el momento en que el corazón deje de latir, Todo muere. todo muere. El amor es como el corazón. Y los órganos del cuerpo son como los dones. Es el amor el que hace que los dones sirvan a la humanidad. Si el amor no es el elemento clave que proporciona la sustancia, propicia el que los dones estén a disposición del servicio de Dios, entonces un don no sirve de nada. Por eso es que así comienza el versículo 1 del capítulo 13, 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice el versículo 2, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. ¿Qué es el motor de los dones? El amor. ¿Qué le da vida a los dones? El amor. El amor de Dios por el trabajo y la misión que hemos cumplido. Cristian. Sí. El ejemplo más práctico en nuestra vida, ya personas casadas, es la familia. ¿Sí? Un ejemplo de lo que son familias en donde se dan los recursos. ¿Sí? Necesita para tal cosa, aquí tiene, necesita para tal otra, aquí tiene. O también esos matrimonios que son por conveniencia. La mujer, yo me caso con ella porque me sirve para tal cosa. O yo me caso con este hombre porque me es útil para tal cosa. Si el matrimonio fuera así, el hogar sería infelicidad. Pero cuando el hogar hay amor, hay principio, el principio del amor, hay unidad. Y lo más importante, hay un trabajo conjunto que nos permite construir la felicidad y el poder hacer pues, una familia más numerosa. Lo mismo pasa con Dios. Dios trabaja en unidad con el principio del amor, de tal manera que podamos unirnos, podamos ser felices en hacer su obra. Amén, amén. Creo que aquí notamos algo interesante. Pablo presenta este capítulo 13 como entre dos otros capítulos que hacen eco de los dones para dar hincapié, mostrarle la importancia, la necesidad de que el amor debe ser el motor, el corazón, el que bombea, como ustedes mencionaban, en la vida del creyente para que todos los dones que Dios nos da puedan ser usados con ese propósito. Por eso debemos buscar de todo corazón, pedir al Señor que quite de nosotros el orgullo, el egoísmo, la conciencia propia, para que en vez de eso podamos recibir el amor de Dios, llenar nuestra vida con amor para que ese sea lo que nos impulse a servir, a presentar nuestros dones y talentos al servicio del Señor, con el fin no de exaltarnos, pero de ser realmente un canal de bendición hacia otros. Solo así lograremos que los dones sean usados para el beneficio de la iglesia, porque una iglesia sin amor, un pueblo, un creyente, un pastor, un anciano, un diácono sin amor, se convierte en un agente del enemigo, porque está destruyendo a la iglesia. Ahora, vamos a avanzar porque el tiempo se nos está yendo tan rápido. Este punto de importante, el don de lenguas. Tenemos poco tiempo para esto, así que, pastor, le voy a pedir a usted nos dé un resumen preciso, conciso y macizo. ¿Qué es el don de lenguas que muchas personas y muchos creyentes y muchos cristianos malinterpretan en la Escritura? Y hoy por hoy hay mucha confusión al respecto. Díganos brevemente. El don de lenguas, desde la perspectiva bíblica, es el don de hablar otros idiomas. Correcto. Pero idiomas entendibles, no lenguas inteligibles, que algunos han querido presentarlo como don de lenguas. Es muy sencillo de explicar. Vayan conmigo a Hechos el capítulo 2. Y en Hechos el capítulo 2 vamos a encontrar cómo los apóstoles hablaban en otras lenguas. Y cuando ellos hablaban en otras lenguas, pues ellos rápidamente
Hechos 2.6, vamos a leer. Alguien que me ayude a leer Hechos 2.6. Yo lo puedo leer. Adelante. Sí, Hechos 2.6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Muy bien. Nota eso. Había multitudes de todos los lugares del mundo allí. Si ustedes luego siguen leyendo el versículo 9, quizás leamos el 8 y el 9 también, si puedes ayudarme. Sí, dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. No, y ahí podría seguir leyendo porque hay mucho más que decir. Había gente de muchas regiones de África, de Frigia, Panfilia, Egipto, Sirene, etc. Pero todos escuchaban el Evangelio en la propia lengua en que habían nacido. Estamos hablando de muchas lenguas, idiomas, y las escuchaban perfectamente. Ok, entonces, el asunto es que al don de lengua se le estaba dando una importancia mucho más grande de la que otros dones, como el don de profecía, que trata la parte del jueves. Y entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es poner las cosas en orden y decirle, mire, ese valor que ustedes le están dando al don de lenguas no es el valor correcto, porque realmente es más importante el don de profecía para poder alimentar al pueblo, que alguien comience a hablar en idiomas y ni siquiera se le entienda. Voy a darles un cuadrito que he preparado para leer rápidamente cuál sería el verdadero don de lenguas y el falso don de lenguas. El verdadero don de lenguas son idiomas humanos reales, como lo acabamos de ver en Hechos el capítulo 2. El falso don de lenguas, vocalizaciones sin estructura lingüística demostrable. El verdadero don de lenguas, se entiende el mensaje. El falso don de lenguas, no se entiende el mensaje. Nadie lo entiende. El verdadero don de lenguas tiene propósito evangelístico. El falso don de lenguas, la gente cree que se centra en una experiencia personal, creen que están sintiendo y hablando una lengua que nadie más entiende sino ellos, pero ya aquí lo muestra cómo es. Verdadero don de lenguas, edifica toda la iglesia. Falso don de lenguas, trae confusión y es un espectáculo. Verdadero don de lenguas puede ser interpretado, eso está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 al 28. Pero el falso don de lengua generalmente no tiene interpretación. Ni verificable. Claro, no es verificable. Verdadero don de lenguas se ejerce con orden. Falso don de lenguas se manifiesta simultáneamente y sin control. Todos gritan a la vez. Todos al tiempo. Verdadero don de lenguas, el hablante mantiene dominio propio. Eso es lo que dice el versículo 32 y 33 de 1 Corintios 14. Falso don de lenguas, se afirma pérdida total del control consciente de la persona. Verdadero don de lenguas, nunca todos lo reciben. El falso don de lenguas enseña que todos lo deben recibir. Ya vimos que no, que el Espíritu Santo reparte don de lenguas a quien quiere. El verdadero don de lenguas exalta a Cristo. El falso don de lengua generalmente exalta a la persona. Gracias, pastor. Entonces tenemos aquí claramente una descripción bíblica del apóstol Pablo en este capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 14, cuando hace énfasis acerca de los dones y de lo que es el lenguaje. Está hablando de un idioma real. Y hace énfasis, un contraste con otro don que era visto como inferior por los corintios. Pero debía el apóstol Pablo afirmar era sumamente relevante e importante, y es el don de profecía. Nos queda un minuto para ir concluyendo. Tristemente, esperamos de que esto pueda ser mayormente visto por ustedes en sus casas, pero brevemente sobre el don de la profecía. ¿Qué podemos decir para ayudar a los hermanos en su desarrollo de escuela sabática? Sí, siempre confundimos que el don de profecía es predecir el futuro o predecir algo que va a acontecer más adelante. Pero no es eso el objetivo único, sino también es exhortar, corregir, enseñar, instruir. Y como nosotros como Iglesia Adventista tenemos a la profeta Elena G. de White, que no solamente, como en el conflicto de los siglos, ha predicho cosas que van a ocurrir en el futuro, sino que también nos ha dejado material para ayudarnos a construir un carácter que sea para el reino de los cielos. Amén. Pastor, ¿qué podemos decir en conclusión? El versículo 1 de 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que aquí el apóstol Pablo está poniendo en orden que el don de profecía es más relevante que un don de lenguas que ni siquiera tiene interpretación. Y gracias a Dios, queridos amigos y ustedes que nos conocen, pues sabemos de que este don
de la profecía, del comprender la palabra de Dios, no solamente de interpretar la profecía bíblica del futuro, pero también enseñar, entender, comprender cabalmente la Escritura, es algo que Dios quiere que tú y yo hagamos y nos ha dejado su palabra para estudiarla. Esperamos que Dios los guarde, los bendiga y esperamos verlos aquí en un próximo programa para estudiar la escuela sabática. Dios los guarde. ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Hoy tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Al apoyar financieramente este ministerio, te conviertes en un canal de bendición global. Tu donación permite que sigamos transmitiendo las 24 horas del día en lugares donde nadie más llega. Haz clic en este anuncio, realiza tu donación y únete hoy mismo a la misión.